El libro de Primera Tesalonicenses, hemos llegado al capítulo 4 y estamos en el verso número 13. Verso número 13. Pablo está dando instrucciones a los tesalonicenses. Ya hemos descrito las características de esta iglesia, unas características espectaculares y una fe envidiable y un amor entre ellos de la misma manera. Sin embargo, debemos de contextualizar de que estos hermanos, si nos ubicamos, solo contaban con la Torá y la única información que estaban recibiendo nuevamente era a través del Mesías Yeshua, lo que había quedado, y el mensaje de los apóstoles, que son las epístolas o las cartas que estamos viendo. Es decir, no contaban con más información. Es necesario aclarar que nosotros creemos en la revelación progresiva. Es decir, que lo que Adán y Eva conocieron no es lo mismo que conoció Pablo. Es decir, que lo que Abraham conocía no es lo mismo que conoció Juan. Es decir, que tampoco lo que conoció David, lo que conocieron todos los patriarcas, no es lo mismo que conocimos nosotros después de la venida del Mesías Yeshua. Entonces, Él dio mucha más revelación. Y hoy vamos a ver un poco acerca de ese problema que tenían cuando desconocemos. Pero cuando yo digo desconocemos, no es necesario que me refiera solo a los tesalonicenses. Hoy día, a pesar de que algunas personas van a las iglesias, desconocen las doctrinas de Dios. El pastor estaba invitando a que vengan a estudiar las doctrinas. En este pasaje yo no voy a desarrollar la doctrina de la segunda venida del Señor. Voy a desarrollar el pasaje en el contexto tal como está, porque esta es una doctrina específica. Aquí salen mínimo dos doctrinas, una acerca de la resurrección, otra acerca de la muerte y otra acerca de la segunda venida y otra acerca del rapto. Solo ahí hay 4 doctrinas que deberíamos de manejar, ya que en esta iglesia hemos hecho ese hincapié de estar estudiando las Escrituras, trazando bien la palabra para que la iglesia pueda ser edificada. Alguna gente va a la iglesia religiosamente, pero las iglesias no fueron creadas para hacer religión. Las iglesias fueron creadas para edificar a los creyentes que habían nacido de nuevo. Cuando alguien nace de nuevo, igual que un niño, muchas cosas ignora. Y la madre se encarga y el padre de irle enseñando durante el proceso de crecimiento. Lo mismo es cuando alguien nace en Cristo Jesús, pues él nace y no conoce muchas cosas, deberá crecer. Debería cada iglesia tener un seminario de doctrinas donde la iglesia pueda crecer. Nosotros, en vista de que algunos, no todos asisten al seminario, pues prácticamente nuestras predicaciones son un seminario. Y ahí tratamos un montón de temas y doctrinas con las cuales creemos que la iglesia se debe edificar. Ahora Pablo tiene un problema porque los hermanos de Tesalónica, que tenían buenas características, se amaban entre ellos, marchaban muy bien, estaban entusiasmados, andaban a 100%, pero tenían un problema. Y este pasaje es para responder a una pregunta. Estos hermanos estaban tan emocionados que se convirtieron en misioneros. Pero resulta que pasaron, y no puedo decir cuántos años, pero sí suficiente para que algunos de ellos murieran. E increíblemente en el contexto hebreo, no todos los judíos creían que había un paraíso. Los judíos esperaban un reino. Pero los judíos esperaban un reino y creían que los que estuvieran cuando estuviera ese reino es los que disfrutarían el reino, pero que los que murieran, pues morían. Y aquí se basan algunas religiones como los testigos de Jehová, como los adventistas y otras sectas, en que se quedan con la revelación antigua, igual que los hebreos. Los hebreos pensaban que al morir, pues ahí terminaba la cosa.
y que los que iban a disfrutar el reino, porque ellos esperaban un reino físico, que será en el milenio, vendrá a futuro, pero ese reino es el que ellos esperaban en ese momento, por lo tanto lo iban a disfrutar los que estuvieran vivos. Entonces, los tesalonicenses, emocionados con la enseñanza de Pablo, entendieron que el regreso del Señor era inminente. Y como era inminente, se emocionaron de una manera que se arrojaron a predicar la palabra, a amarse entre ellos y a hacer lo que Pablo les había dicho. Pero resulta que pasan unos años y empiezan a morir algunos de estos tesalonicenses. Y entonces el concepto de ellos era que el que moría se perdía el reino, se perdía la venida del Señor, y ellos se entristecían. Ellos estaban muy tristes y comienza Pablo a tratar de responder. Pablo se entera de que ellos estaban preocupados porque se estaban muriendo y no iban a disfrutar la promesa de estar cuando el Señor viniera. Ellos conocían hasta ahí, recuérdense que ellos no tenían el Nuevo Testamento. Prácticamente las cartas que Pablo les está escribiendo son las que nosotros ya tenemos, pero que ellos no tenían. Estamos hablando de 2000 años atrás, no tenían esa información. Recuérdense que Pablo estuvo menos de un mes con los tesalonicenses, no les pudo enseñar todo. Acá en la iglesia, los que aman al Señor, los que aman su discipulado, tienen hambre y sed de la palabra y de aprender de todo esto. Parece que no importa, pero sí importa. Porque cuando nos enfrentamos a la muerte, y hoy día, igual que los tesalonicenses, muchos cristianos no saben ni cómo salvarse, ni saben para dónde van. Y hay tanta desinformación y tergiversación de la información en internet que la gente se pierde. Pero entonces Pablo, con su autoridad, les escribe, y llegamos al verso número 13. Y dice, y les responde esa pregunta: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Esta frase que dice Pablo no les está diciendo ignorantes, sino que les está diciendo que ignoréis. Cuando yo reviso esto, digo, ¿cuántos en la congregación ignoran las doctrinas? Desconocen, y cuando la gente le preguntan, ¿y cuando morimos, a dónde vamos? ¿Y qué pasa si alguien peca y va para la cocina y va en pecado y se muere? Todas estas preguntas asaltan. ¿Y qué pasa si no había tomado la cena? ¿Y qué pasa si no se había bautizado? Y todo esto es lo que se explica en la iglesia, para que usted esté tranquilo, para que usted esté en gracia y esperando al Señor. Entonces algunos, igual que los tesalonicenses, quedan con la interrogante: ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estos? Y entonces dice Pablo, no quiero que ignoren. Puede haber una iglesia ignorante de las doctrinas y de las doctrinas importantes que Dios quiere que nosotros sepamos. No quiero que ignoren, hermanos, acerca de los que duermen. Y Pablo usa un eufemismo o suaviza la muerte. Bueno, nosotros en salvadoreño decimos estiró la pata, entregó los tenis, entregó las herramientas. Hay tantas formas de referirse a la muerte, ¿verdad? Ya le tronó, vino la pelona por él. Bueno, muchas formas drásticas, pero cuando uno va a dar un pésame, trata de ser igual que Pablo, lo más suave posible. Y a veces no haya que decir uno, pero en todo caso dice Pablo, qué bonito cómo Pablo lo maneja, y dice, pues tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, refiriéndose a los que mueren. ¿Por qué? Porque ya habían muerto, pero ellos ignoraban a dónde iban los muertos. Ya habían muerto algunos tesalonicenses y estaban preocupados. Ellos eran muy buenos creyentes, era una iglesia muy trabajadora, pero ahora estaba impactada por los que estaban muriendo y que no iban a venir, no iban a ver la venida del Señor. No la iban a ver. Entonces dice, bueno, ya se murió, se murió. Y este es un concepto a través del antiguo pacto, de la Torá, en donde los judíos creen lo mismo. Por eso ellos ven las cosas bien y creen que hasta la muerte llegó todo, hasta ahí.
Si eso fuera cierto, no tendríamos razón de existir la iglesia. Sin embargo, Pablo dice, pues como no quiero que ignoren acerca de la muerte, acerca de los que duermen, yo les voy a aclarar esto. Y dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Decir palabra en un funeral es tan triste cuando el que muere es incrédulo. ¿Y cómo decir suave las cosas que son terribles? No es sencillo. Todos moriremos, pero algunos morirán sin esperanza, dice Pablo. Ustedes cuando se mueran en la congregación, ustedes no se deben entristecer como los otros que no tienen esperanza. Sí nos vamos a entristecer, claro, el cariño, el amor, los hispanos somos cariñosos. Los hispanos somos cariñosos. Los europeos son más toscos. Y los norteamericanos peor. Los norteamericanos a los 18 ya botan a los hipotes. Nosotros puede tener 30 y con la mujer y lo queremos en la casa. Queremos que esté con nosotros. No nos estorban. Pero a ellos sí. Entonces, cuando alguien muere, ese mismo amor nos hace que sintamos. Pero en este caso, cuando muere un creyente, dice, no quiero que se entristezcan como los demás, porque aquellos no tienen esperanza, pero ustedes sí tienen esperanza. Y ahora les voy a explicar por qué no tienen que entristecerse como los demás. Y es el tema que Pablo va a desarrollar. Me van a permitir no poderles desarrollar la segunda venida, porque no es ese el tema. El tema de Pablo aquí es consolar a los tesalonicenses para que no se preocupen por los que murieron, porque creían que ya se habían perdido la segunda venida. No fueron raptados. Esa era la preocupación aquí. No voy a desarrollar el tema, solo voy a dar unas pinceladas, no las tocaré. Creo que en Apocalipsis desarrollamos este tema. Y los sábados se está desarrollando la doctrina acá. En un momento se va a tocar esa doctrina del rapto. Se van a tocar todas estas doctrinas. Entonces, el tema aquí es consolar a los tesalonicenses para que no se preocupen por sus muertos, porque sí tienen esperanza y los otros no tienen esperanza. Esto aclara también otra doctrina, que después de la muerte no hay esperanza. No hay esperanza después de la muerte. Y eso sí se deben de entristecer. Pero los creyentes no. Ustedes no deben de entristecerse como los demás. Y entonces vamos a hablar acerca de la muerte. Los creyentes no vamos a ver la muerte como los demás, dice Pablo. Verso 14. Porque si creemos, y aquí hay una palabra clave, este es el Evangelio. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, hermanos, este es el Evangelio que predica la congregación. Y ustedes que nos ven por las redes o por Facebook, explicarle que esto está escrito. Si nos vas siguiendo con tu Biblia, mira el verso 14. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué no debemos de entristecernos como los demás? ¿Por qué no debemos entristecernos como los demás? Y viene la respuesta de Pablo y dice, ¿por qué? ¿Por qué? Aquí está un motivo. ¿Por qué? Porque hay una condición. Porque si creemos, la acción clave aquí es creer. Pero creer cualquier cosa, creer cualquier cosa que me digan, no, porque si creemos que el Mesías Yeshua es el Hijo de Dios, que vino a morir en la cruz del Calvario, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, entonces
¿Qué va a pasar si creo eso? Miren cómo lo maneja Pablo, porque en 1 Corintios 15 se maneja clarito como se lo estoy diciendo, pero aquí Pablo solo les dice en forma sintética, porque ellos ya lo sabían. Y dice, porque si creemos, se incluye él, que el Mesías Yeshua murió y resucitó así, es decir, por el efecto de haber creído, de haber puesto mi fe en ese acto redentor en la cruz, por su muerte, si yo creo eso, entonces el resultado dice, también traerá Dios con Yeshua a los que durmieron en él. Es decir, que si sus parientes murieron creyendo en el Mesías Yeshua, vendrán con él. Vendrán con él. Aquí hay un montón de cosas que aprender, que es difícil en este tiempo explicárselas, pero voy a hacerlo lo más corto posible. Y dice, así también traerá. Fíjense que la palabra es traerá. Bueno, ¿y a dónde están los muertos, pues? ¿A dónde están los muertos? Que no están en la tumba, y entonces ¿de dónde los trae? ¿De dónde los trae? Porque aquello, hay unas personas que consideran que el alma es mortal. Pero las Escrituras afirman que el alma y el espíritu no son mortales, no pueden destruirse, son eternos. Y es por eso que cuando resucitemos, resucitarán unos para vida eterna y a otras para condenación eterna. Pero algunos quieren suavizar esto y dicen, no, los que resuciten, Dios solo los va a volver a matar. Bueno, ya no estaban muertos, pues. ¿Y para qué los va a resucitar para volverlos a matar? Si ese es el pago, porque ese es el pago, según la mala interpretación de uno de estos, queriéndose suavizar, que de dónde se sacan. Si así fuera, hermano, yo me bajo de aquí y yo predico más. Y no voy a morir, pues ahí me quedo tranquilo y ya no pasó nada. Ya no pasó nada. No, pero es que el Señor, el castigo tuyo va a ser que te va a despertar y te va a volver a matar. Ahí estamos. No. Si el temor que yo tengo a un Dios todopoderoso es porque Él me puede condenar eternamente por incrédulo. Yo no le temo a Satanás, le temo a un Dios todopoderoso. Es a Él el que le temo. Y cuando yo creo y tengo fe, me libro de la reprensión y del castigo de Él, de la ira de Él, que la sufrirán en la gran tribulación y en la tribulación todos aquellos incrédulos. Ese es el temor. Cuando yo leo el Apocalipsis y veo la ira de ese Dios todopoderoso cayendo sobre los hijos de desobediencia, sobre los incrédulos, entonces da miedo. Desde los 4 jinetes del Apocalipsis hasta llegar a los últimos juicios, donde habrán plagas, solo con el COVID lloramos aquí. Yo creí que me iba a tronar a mí también, cuando miraba que la gente caía como esos pollos con accidente. Yo no sé en otros países cómo se llama, pero los pollos se murió fulano, se murió sutano. Y aquí en mi país pasaban aterrorizándonos con una sirena y unos hombres encapuchados, 4 encapuchados y una gran bulla, y pasaban, ay, a ver cuándo me toca a mí. Y cualquier cosa que uno sentía. Pero eso no es nada comparado con los juicios de la ira de Dios que van a haber. Y es de eso que me libra el Señor y me dice, yo te amo y he mandado a mi Hijo para que por su muerte en la cruz todas tus culpas sean perdonadas y te reconcilies conmigo y estés en paz. Y entonces ustedes que están en paz, cuando mueran, miren lo que va a ocurrir, les dice el apóstol Pablo. Ustedes no deben de entristecerse porque miren lo que va a ocurrir. Ellos solo duermen. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Yeshua a los que durmieron en Él. ¿Y quiénes son los que mueren en Él? Pues eran los tesalonicenses que ya habían creído y estaban muriendo. Entonces Él los va a traer. Él no los va a dejar allí. Y aquí voy a introducir otros 2 conceptos por la revelación progresiva, que algunos se han quedado estancados en el antiguo pacto, que es el cuerpo, el alma y el espíritu. Cuando morimos, ¿quién muere? ¿Quién muere?
Y aquí está el problema de algunos, que creen que, no, pues se murió todo, ¿no? Se murió el alma y el espíritu y el cuerpo. Y algunos que tergiversan la palabra y pues, qué lástima por ellos. Ahora les digo, no quiero que ignoren. Y ellos sacan unos pasajes de Eclesiastés, pero ¿qué conocían esta gente? Más con lo que nos reveló el Mesías Yeshua. Y que dijo que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Y si él dijo algo es porque él sabía lo que pasaba allá. Porque la gente dice, a ver, ¿quién ha subido y quién ha bajado? El Mesías Yeshua. ¿Han oído unos trompudos que dicen? A ver, ¿quién ha ido y quién ha vuelto? El Mesías Yeshua. ¿Y quién ha muerto y ha resucitado? El Mesías Yeshua. ¿Y quién ha ido al cielo y ha vuelto? El Mesías Yeshua. Vaya trompudo, cállate. Porque ¿quién ha ido y ha vuelto para que me estén diciendo? Pues él. Y él les dijo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, y mi Padre que está allá, y yo les explico cómo. Y no les explico más porque en esa cabecita de cebolla no les cabe tanto, dijo el Señor. Solo les voy a decir las cositas que puedan entender. Entonces los tesalonicenses ignoraban qué pasaba después de la muerte. Habían aprendido lo que iba a pasar en el juicio en el día del Señor. Ellos estaban claros, estaban contentos. Ellos tenían fe en la venida del Señor, lo esperaban, pero el problema es que empezaron a morir algunos y dijo, bueno, y este ya no disfrutó la venida del Señor. Se murió antes. Recuérdense que él estuvo menos de un mes, no les explicó todas las doctrinas. Entonces ahora le dice él, no quiero que ignoren, les voy a explicar lo que pasa con los que mueren. Y en la congregación aquellos que todavía no saben lo que pasa con los que mueren, entonces les dice él, los que durmieron en él. Verso 15. Por lo cual decimos, y aquí hay otra verdad, por lo cual decimos esto en palabras del Señor. Aquí hay en todo este pasaje, hermano, hay un montón de discusiones teológicas y se pierden en vez de sentir el gozo del objetivo por el cual fue escrito este pasaje. Este pasaje fue escrito para consolar a los tesalonicenses que ignoraban qué iba a pasar con los muertos, no para desarrollar todo un proceso teológico. Pero podríamos hablar que hay por lo menos 2 o 3 clases de muerte. La muerte física, la muerte que están todos los incrédulos, y la muerte total o espiritual cuando sean condenados para ir al lado de fuego. Entonces, cuando la palabra muerte se menciona, según el contexto debo de ver a qué muerte se refiere. Y cuando estamos hablando de la resurrección, nos estamos refiriendo a la muerte física. Porque el alma y el espíritu no mueren. Dice Pablo, ustedes no se pongan tristes por eso. No se pongan tristes por eso. Porque los muertos en Cristo son los que resucitarán primero. Y Él les empieza a desarrollar. Pero el problema aquí es cuando el Señor mencionó esto. Y esto creo que solo fue mencionado en San Juan capítulo 14, versos del 1 al 3. Esa es hasta este momento que se estaba hablando, la información que tenían acerca de la venida del Señor es San Juan 14, versos del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Allí el Señor les dice, porque tenían el mismo problema de estar afligidos por la muerte. Otra vez. Pero en este caso el Mesías Yeshua les revela, y esto es la revelación que había hasta ese momento. Y dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y Él le dice, ¿saben? En la casa de mi Padre, ¿qué dice? Muchas moradas. ¿A qué los estaba invitando el Señor? Que no se preocupen. Y ahí empieza la promesa que Él
iba a volver, yo voy a prepararles, ¿a qué le voy? A preparar lugar. ¿Y cuál era la promesa? Que iba a venir por nosotros. Entonces, pero si yo ya he muerto, Señor, voy a venir por ti. Porque ellos creían que iban a venir por los que estuvieran vivos, pero por los que estuvieran muertos, no. Y ese es uno de los problemas que aparece ahí. Pero Pablo lo desarrolla y entonces dice, no se preocupen por los que murieron, ellos tienen un lugar. Y entonces Pablo habla de la resurrección y empieza a decirle que vamos a resucitar. Primera Corintios capítulo 15, verso 51. Miren lo que dice. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué era el rapto para ese momento? Que era un misterio. Era un misterio. Pero ¿por qué lo está revelando Pablo? Porque los tesalonicenses no tenían la información completa. Solo sabían del juicio del Señor, pero no sabían de qué iba a pasar con ellos. Pero Él les empieza a explicar que sí, que había una promesa que Jesús había hecho. Y nosotros que vivamos, que habremos quedado, dice, ¿qué va a pasar? No precederemos a los que han muerto. Entonces Pablo les empieza a aclarar, va a haber un orden en la resurrección. Y los primeros que van a resucitar son esos que ustedes creen que ya se perdieron. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los teólogos aquí les duele la cabeza porque ¿quién les reveló a Pablo esto? Si el único indicio de la venida del Señor por su iglesia, y no de la segunda venida, sino del rapto, es cuando les dijo, no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creer también en mí, y les promete que vendría. Pero Pablo dice en el verso, si ves el verso 15, dice, mira con qué autoridad lo dice el verso 15. Por lo cual os decimos, ¿en palabras de quién? ¿Cuándo le dijeron esto a Pablo? Y algunos teólogos dicen, bueno, y esta fue una conversación que tuvo el Mesías Yeshua con sus apóstoles, pero que no fue escrita, pero que sí se los dio a conocer y que posteriormente lo escribieron. No. Pablo, la revelación del conocimiento de Pablo, toda la revelación del Evangelio, toda no fue adoctrinado por los apóstoles. ¿Por quién fue adoctrinado Pablo? ¿Por quién fue adoctrinado Pablo, iglesia? Por el Mesías Yeshua. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años fue adoctrinado? ¿Cuántos años se perdió Pablo? 3 años. Y luego vino a hablar con Pedro, porque dijo, bueno, y tal vez yo estuve desvariando, o quizás a saber qué, pero de los apóstoles a quienes yo conozco, pues, y el líder es Pedro, yo voy a platicar lo que me enseñó Jesús. Desde el llamamiento de Pablo, que fue especial, porque ¿quién llamó a Pablo directamente? El Mesías Yeshua. No fue Pedro, no fue ninguno de los apóstoles, ninguno. Desde su llamamiento. De su llamamiento dijo, ¿y tú quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Pablo le fue revelado de eso. Y Pablo subió al tercer cielo. ¿Y qué le fue revelado? Cosas que no podía ni decir. Entonces a Pablo se le reveló cómo iba a ser el rapto de la iglesia. Y por eso él habla de eso con detalle. Pero lo que no sabe del rapto es el tiempo. Y lamentablemente aquí hay muchas sectas y hombres que parecen de Dios, que no sé si por grandeza o por llamar la atención, desobedeciendo, el Señor dice que nadie sabe cuándo.
ni los ángeles, que nadie sabe cuándo. Pero algunos se atreven, hermano, a decir fecha, a decir, y hombres que uno cree que son algo sensato. Hay una religión que una secta, mejor dicho, se ha perdido 3 veces. Y yo no sé cómo es que los que van allí, si fueran algo sensato, cómo es que no se han retirado de esa iglesia, de esa secta. 3 veces sus líderes les han dado garabato acerca de la venida del Señor y no ha venido. Y no ha venido. Y no se salen y les componen, les gusta la mentira. Ah, es que no vino así, es que vino en espíritu. Ah, es que me fallé por unos años, voy a dar otra fecha. Ah, y comienzan, no, nadie sabe la venida del Señor. Pero en este caso estábamos hablando del rapto. Y otros tienen problemas con el rapto. Hay un gritón ahí que habla, que ¿quién les ha dicho que el rapto, que no existe, eso no existe? Y van a encontrar un montón de cuestiones en YouTube o en Facebook. Pero los que no comprenden, dice, el Señor no va a venir 3 veces, va a venir 2 veces, hasta por eso se molestan. El Señor puede venir las veces que quiera, hermano. No tengo ningún problema con eso. Peleamos. Pero cuando hablamos del rapto, el Señor viene a una acción específica, a traer a los suyos. Y nosotros lo llamamos como la antesala de la segunda venida, que precede a la tribulación y a la gran tribulación. Bueno, otros creen que sí va a haber rapto, ahora el otro pleito es cuándo. Y empieza el pleito. Uno que al inicio de la tribulación, otro que en medio de la tribulación y otro que al final de la... Y se ponen a perderse en cosas, hermano. Lo importante aquí y lo glorioso que Pablo le estaba diciendo a los tesalonicenses es que la muerte no prevalecerá contra la iglesia. Y que cuando nosotros morimos estamos ausentes en el cuerpo, pero presentes en el Señor. Y Pablo les dice como 4 o 5 veces, estoy preocupado porque no sé si morirme o no sé si vivir, porque si vivo y es para beneficio de ustedes, pues quisiera vivir, pero más prefiriera morir para estar presente. Pablo nos dice, y yo ya voy a estar ahí, pues se van a morir todos, y esperando a ver si me levantan. No. Esa gente que predica eso, yo no sé si su ignorancia llega tan grande, y ellos mismos dicen, los muertos nada saben. Bueno, y si ya me morí, nada sé. Tranquilo, ni infierno ni nada, no sufro nada, no sé nada, no pasa nada. ¿Y a qué le voy a tener miedo si ya no pasa nada? Pero la Escritura no dice eso. Y el diablo que los engañaba y la muerte, ambos fueron echados al lago de fuego, junto que todo aquel que no se haya inscrito en el libro. No dice, ellos allí durmieron galán. Y serán atormentados día y noche por los siglos. ¿De dónde sacan que ahí murió? Entonces me quedo con los paganos yo. Muerto el perro, muerto la rabia. Me morí, hasta ahí llegué. ¿Qué galán fuera? No. Hay un terror después de eso. Y comienza con la ira de Dios cayendo. Entonces Pablo les dice, por lo que decimos en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pablo no sabía el tiempo. Pablo estaba convencido que el rapto de la iglesia iba a ser, pero no sabía cuándo. Él lo veía tan eminente que se incluía en que iba a estar vivo, igual que los tesalonicenses. Se incluía que iba a estar vivo, pero él les aclara las dos cosas. Y miren lo que les dice, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Quiénes son los que durmieron? Los que ya habían muerto de los tesalonicenses. No los precederemos. Verso 16. Porque el Señor mismo, en Juan 14, 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creer en Dios, creer en mí. Voy pues a preparar lugar a vosotros. Entonces, aquí viene la promesa.
¿Por qué dijo él que no se turbara nuestro corazón? Porque él iba a venir por nosotros y nos iba a preparar un lugar. Ahora aquí, dice Pablo, mire lo que dice Pablo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y aquí no es que un arcángel habla, sino que es, hermanos, en el contexto que hablamos, cuando los reyes iban a llegar a un lugar, sonaban las trompetas, porque no tenían micrófonos ni tenían aparatos de sonido. Entonces la forma de hacer pompa cuando un rey iba a llegar a un lugar era sonar las trompetas, y habían heraldos que gritaban: el rey viene, y todos se preparaban, el rey viene. Entonces esta expresión aquí es similar, diciendo: Cristo viene por su iglesia, y van a sonar las trompetas, y se va a sentir una voz de mando. Cuando le dijo: Lázaro, ven fuera, una voz de mando. Entonces el Señor llamará a todos los suyos, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Es decir, va a tronar aquella situación, va a tronar. Y si no la oigo, hermano, soy sordito. No, le va a tronar, hermano. Va a sentir, va a sentir, porque no va a ser sencillo. Y dice, mire, dice: y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos, pero ¿cuáles muertos? ¿Qué es lo que vienen a traer? Y aquí quiero explicar esto. El cuerpo. Yo no entendía esto, hermano. Y yo decía: el Señor, si andamos con Él, ¿y para qué nos viene a traer? Porque yo, en mi ignorancia bíblica, cuando estaba creciendo, yo siempre fui curioso. Y el problema es que no había entendido que el Señor quiere restaurar lo que nosotros arruinamos. ¿Y a dónde lo arruinamos? En el jardín del Edén. Entonces Él hará un cielo nuevo y una tierra nueva, y un hombre regenerado, pero no en espíritu, saltando de nube en nube. No, hermano. Nos dará cuerpos glorificados. Y Él fue la primicia. Y dijo: así como yo resucitaré, vosotros también resucitaréis. Y como somos incrédulos, Él resucitó para que nosotros viéramos que ese era el regalo que nos iba a dar. Y resucitó con cuerpo glorificado. No se trata simplemente de que cuando yo muero, de todos modos, cuando yo muera, ¿dónde ve el espíritu y el alma? A Dios quien lo dio. A Dios quien lo dio. Algunos van a brincar y se van a enojar. No me interesa en este momento, pero el mensaje era de consolación. Que ni la muerte ni la vida nos separarán del amor de Dios a la congregación. No nos separará. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si estoy ausente del cuerpo, estoy presente en el Señor. Nunca pierde el creyente. Es ganar, ganar. Es por eso que tienes que venir a los pies de Cristo. Es por eso que tienes que creer en el Evangelio. Porque es ganar, ganar. En mi trabajo una vez un hombre me dijo que no creía. Ok, le digo yo. Hagamos una ilustración, le digo yo. Morimos los dos. Y ya muertos nos damos cuenta que no había nada. No pasó nada. ¿Qué perdió? Nada. ¿Qué perdió él? Nada. Pero ¿qué tal si ya muertos nos damos cuenta que es verdad el infierno y que es verdad el cielo? ¿Qué perdiste tú? ¿Y qué gané yo? Entonces 1-0 le digo yo, porque él juega fútbol, le gusta jugar fútbol. 1-0 le digo, te gano. Y se puso él a pensar, pues sí, ya no se puede arrepentir nadie. La regó. No se entristezcáis como aquellos que están sin esperanza. Allá no hay esperanza, aquí sí. Entonces es lo que Él les está diciendo. Mire, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Zarpazos. Arrebatados. ¿Por qué? Porque el Señor había prometido que viene por nosotros. Entonces, los primeros, los que ustedes creen que no iban a cachar nada, son los primeros que van a resucitar.
Y nosotros, los que habremos quedado, mire lo que dice, o sea que los vivos van en segundo lugar. Van en segundo lugar. Y mire, y dice, descenderá al cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, y aquí viene el propósito de haberles contado eso, dice el Señor. Por lo tanto, alentados los unos, no dice, por lo tanto, aterrorícense unos a otros. No dice eso. Esto me alegra. O sea, que sea vivo o sea muerto, yo no pierdo, gano y gano, estando en el Señor. Estando en el Señor. Y aprenda que lo que muere es este tabernáculo, lo que muere es este envase. Esto es un envase, pero lo que le da la vida es otra cosa. Y yo le traté de explicar a una gente, a unos jóvenes de noveno grado, acerca de la muerte. Y le digo yo, está el cadáver, y les pregunto, ¿qué le falta? ¿Tiene la cabeza? Sí. ¿Tiene las manos? Sí. ¿Tiene los pies? Sí. ¿Tiene los ojos? Sí. ¿Tiene los dientes? Sí. ¿Qué le falta, pues? ¿Qué le falta? ¿Por qué está muerto? Si tiene todo. Porque no entendían lo que era el alma y el espíritu. Y le digo, si tiene todo, ¿qué le falta? Pues sí, hay algo que le daba vida a ese cuchumbo. Hay algo que le daba vida a ese cuchumbo. Este solo es un cumbo. Hay algo que le daba vida. ¿Y qué es lo que le daba vida? Pues si no entendés lo que es el alma y el espíritu, eso es el alma y el espíritu. Lo que le da vida al cuchumbo es eso. Porque tiene todo. Tan bonito, hermanos, porque en una funeraria lo preparan tan galán que dicen, ¡ay, qué bonito quedó! Hasta bonito puede quedar usted, hermano. Lo arreglan allí. Lo arreglan. Hasta chapitas le ponen. Y dicen, ¡qué natural! Bien bonito. ¿Verdad? ¿Y qué le falta? Pues, si casi va a hablar. O sea, pareciera que está vivo. Pues sí. Pero ¿qué es lo que le falta? ¿Qué salió de él? Eso es lo que sea. ¿Eso no lo va a resucitar el Señor? ¿Y resucitarán las almas? No. Resucitarán los cuerpos glorificados, transformados. Y lo imperfecto se volverá perfecto. Entonces el Señor quiere que disfrute nuevo cielo y nueva tierra con un nuevo cuerpo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Tiene sentido, hermano? ¿Tiene sentido? ¿Va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva para espíritus? No. Para cuerpos glorificados. Para eso lo va a hacer el Señor. Entonces dice, les haré un cielo nuevo y una tierra nueva. Habrá un río, de ahí va a salir río. Habrá un árbol que dará 12 frutos. Ustedes serán felices. Yo estaré en la ciudad. Podrán entrar unos, otros no. Pero tendrán vida. Será el paraíso. Y esa es la invitación que el Señor nos hace. Consolaos unos a otros. Porque tenemos la victoria en Cristo. Porque sea que vivamos o muramos, hemos ganado. Porque Cristo murió por nosotros en la cruz, perdonando todas nuestras culpas y reconciliándonos con el Padre. Y por eso tenemos un lugar. Entonces lo que muere es el cuerpo, no el alma ni el espíritu. Por eso él dice, y viene por y con nosotros. Entonces los cuerpos serán transformados. Dios me dará un cuerpo. En alma y espíritu ya estoy allá. Entonces yo por eso no entendía. Si ya estoy allá, ¿para qué voy a venir? Porque no es mi lugar. Y quiero aclarar, nosotros no vamos a vivir en el cielo. Nosotros no vamos a vivir en el cielo. La primera parte de nuestras vidas será en el milenio, con cuerpo glorificado, la iglesia. Y después por la eternidad, Él hará cielos nuevos y tierra nueva. Y nos permitirá vivir allí, no en el cielo. En el cielo estaremos como en un hotel. Por eso digo, voy a preparar el lugar, como cuando se le prepara el lugar a un huésped. Voy a llegar a tu casa, te voy a preparar un cuarto para que llegues. Pero no vas a vivir allí. No vas a vivir allí. Yo te voy a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra. Y voy a hacer una nueva Jerusalén también. Y lo explica, hermano. Tiene sentido el Señor.
Entonces, no es el alma y el espíritu que el Señor está interesado, sino que también en que tengamos un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible. Y por eso dice, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces Pablo, cuando les suelta todo esto a la congregación, y espero que ustedes sientan el gozo y la alegría que sintieron los tesalonicenses, entonces él les dice en el verso 18, por tanto, por todo lo que les expliqué, por todo lo que ya no ignoran, ahora están claros para dónde vamos. Señor, yo antes le tenía miedo a la muerte, no a la muerte, hermano. Yo en mi ignorancia decía, y ese poco de tierra que me van a tirar encima y es tan oscuro. Pero según yo iba a estar ahí vivo, adentro ahí, ¿verdad? Y entonces, yo hermano he padecido de asma, y yo a los lugares encerrados les tengo miedo. Entonces el terror mío es, y me encierran en un cajón y me tiran tierra encima y y allá adentro. Entonces, en mi ignorancia. Pero no, yo me libero de este depósito. Pero luego lo vengo y el Señor me lo da de nuevo, pero me lo da glorificado. Y eso es lo que les reveló Pablo. Y termina diciéndoles por eso, me imagino que los tesalonicenses dijeron, Pablo, eso no lo sabíamos, gloria a Dios. Así es que mi papá, mi mamá, o sea que gloria a Dios, estarán conmigo. O sea, estarán en el mismo lugar, gloria a Dios. Ya no había tristeza. Por eso no se deben de entristecer como los demás. Y por eso le dije verso 18 y termino. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con cuáles? Con todo lo que les dije. Que no tengan miedo, porque todo está preparado por el Señor y los lugares. Gloria a Dios. Y el que quiera compartir esta morada solo tiene que creer, como dice al principio, y todos los que hemos creído en la muerte y en la resurrección del Señor Jesús, hemos alcanzado salvación. Están invitados todos a alcanzar esa salvación, los que nos ven en internet. Dios bendiga su palabra. Padre, gracias por tu palabra.